farmacología para enfermería y vamos a hablar del tema antihipertensivos. En este caso, voy a compartirles lo que viene siendo la información que tiene el curso de farmacología en la semana de Pascua. No sé, no sé si alguno de ustedes entró. Yo Gámez. Ok, Yo también. desde Adriana, Mariana, perfecto. Eh, no se van a aburrir, les prometo. El día de hoy vamos a hablar así de manera muy general con estas diapositivas y la próxima semana ya nos vamos a ir de acuerdo al programa, lo que nos marca. Por favor, donde dice chatear, ayúdenme por favor con su nombre completo, empezando por el apellido, por favor. Ok, si ven en su pantalla donde dice farmacología básica y mi nombre. Sí, Perfecto. Ok. Entonces vamos a empezar con los fármacos para hipertensión. Para eso debemos de saber que existen bastantes. Los podemos agrupar de diferente manera dependiendo el enfoque fisiopatológico que le demos. Eh, Esto está sacado de lo que viene siendo el libro de farmacología clínica de un enfoque fisiopatológico que está en la, en la en la plataforma. Los invito a que lo revisen, por favor. Aquí les estoy compartiendo la pantalla donde se pueden ver ustedes cómo aparecen los que van a hacer sentadillas porque están pidiendo accesos. Sí, y híjole, perdón, es que tengo abierto muchas cosas y no sé por qué no. Aquí estoy. Entran a lo que es farmacología para enfermería, se van a materiales de apoyo, ingresan donde dice libros. Sí, y aquí donde está libros, está este libro para enfermería, farmacología para enfermería. Descárguenlo, por favor, sobre todo para que tengan la oportunidad de aprender un poquito de farma y que sea más divertido o más agradable. Estamos ahorita con lo que viene siendo la unidad número 5, farmacología del sistema cardiovascular, y vamos a hablar el día de hoy prácticamente de todo esto, de todo esto, desde diuréticos, vasodilatadores coronarios, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores, integrantes plaquetarios, bloqueadores de los canales de calcio y los fármacos antihipertensivos. Repito, de manera muy general. Vamos a puntualizar la próxima semana, ahora sí, de acuerdo al programa, para que entendamos nosotros el porqué de la hipertensión y este manejo multidisciplinario o incluso a través de guías, no así como hablábamos, por ejemplo, de antibióticos, que decíamos, si el paciente tiene una infección por bacterias, podemos dar antibióticos y son bacterias gram positivas o gram negativas, voy a dar ese tipo de antibióticos. En el caso de la hipertensión es un poquito diferente. Esa semana lo que tenemos para hacer en la plataforma son 2 quiz. Vienen unos videos aquí que los invito a que los vean. Igual el de ahorita lo estamos grabando. En la próxima semana, la semana 11, tenemos otra vez 2 quiz. Y para la semana 12 hasta el 4 de junio tenemos el examen, ¿sí? Para que no se les vaya a olvidar, el viernes 4 de junio de 7 de la mañana a 9 de la noche tenemos el examen de esto y solamente por la unidad se va a pedir un ensayo que en este caso tiene que ser a mano. ¿Ok? Entonces, próxima semana, esta semana y la otra, aquí me falta agregar los 2 quiz para que sepan que nada más tenemos un examen. Concéntrense en aprender más que en estar haciendo trabajo, solamente es un ensayo. Les estuviera diciendo, vayan haciéndolo ustedes de una vez con notas para que nada más lo pasen en limpio y así tengan la oportunidad de aprender. Más que farmacología de memorizar, lo que se trata en este momento es que ustedes identifiquen las modificaciones al estilo de vida de algunos pacientes que se pueden hacer para nosotros poder decir, este paciente lo logré, controlé su hipertensión de tal manera que los fármacos que está utilizando son los mínimos o son los necesarios nada más. Ok, entonces voy a irme a lo que tiene que ver entonces las diapositivas y ven entonces donde dice fármacos contemplados, diuréticos, bloqueantes, fármacos del sistema renina-angiotensina y todo eso. Ok, entonces hay un panorama. Esta imagen que está aquí es de otro libro de farmacología que también vienen los materiales que agregamos ahí. Y repito, para tratar la hipertensión es elegir un traje a la medida para mi paciente. No es lo mismo decir un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 60
a decir un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 40 que es hipertenso, o un paciente que tiene 150 de frecuencia cardíaca y es hipertenso. Entonces, si yo utilizo un fármaco que va a actuar para reducir la tensión arterial disminuyendo la frecuencia cardíaca, en el caso del paciente que tiene 120 o 150 de frecuencia cardíaca, va a ser fácil que yo lo elija. Pero si yo tengo un paciente con cifras tensionales, por ejemplo, de 200 sobre 80, la siestólica y la distólica están descompensadas. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar la hipertensión? Aprovechando aquí la última persona que se anotó, a ver, Amílcar, ¿cómo diagnostico la hipertensión? Eh, ¿Otra vez puedes repetir la pregunta? Perdón. ¿Cómo hago el diagnóstico de hipertensión? ¿Cómo sé que mi paciente es hipertenso? Porque puede tener diabetes o una enfermedad así, ¿no? ¿O estoy mal? Ahí andas por ahí un poquito perdido, pero ahí andas. Ok. No, no apagues tu cámara, quédate ahí. Crisda, ¿cómo hago el diagnóstico de hipertensión? Briseida Aguirre. Pues primeramente que la presión pues salga arriba de 120/80, podría ser algún signo de que le falte el aire, dolor de cabeza. Ok, entonces el diagnóstico lo hago tomando la presión. ¿Sale, Amílcar? ¿En quiénes voy a sospechar? En los pacientes que son diabéticos, los pacientes que son obesos, los pacientes que se sienten mal, que es de la cabeza. Esos son los pacientes que voy a sospechar yo que son hipertensos. Pero aquí en México, desafortunadamente, tenemos muchos hipertensos que no saben. Yo soy hipertensa, ¿y cómo supe que soy hipertensión? Que tengo hipertensión, porque en la escuela las brigadas de mis alumnos, profe, ya me enseñaron a tomar la presión, se la voy a tomar a usted. Y salía con la presión bien alta, y pues resulta que los muchachos me decían, profe, usted no la trae normal. Mande, Crisda. Levantaste la manita. Ah, ok, no te agarro el micro. Ok, pero puedes poner en el chat cómo hago el diagnóstico de hipertensión, por favor, para que quede ahí guardadito ahí. Entonces, repito, me tomaba la presión en la escuela y yo salía con 160 sobre 90. Y yo todavía les digo, a ver, ¿eso no es normal o es normal? Y los plebes se ponían más pálidos, más hipertensos que yo todavía por el estrés. Entonces es un fenómeno que tenemos nosotros que controlar. La persona hipertensa jamás va a reconocer que es hipertensa cuando nosotros no le decimos que realmente tiene hipertensión. Yo tengo que estar segura que mis cifras tensionales, Amílcar, aprovechando para tus puntos extras el día de hoy, ¿cuántos son los valores normales de las cifras tensionales? No lo recuerdo, profe, eso sí no lo recuerdo. ¿Ok? Perdón. Mande, Briseida. Era lo de 120/80. 120 sobre 80. Perfecto. Gracias, Liera. Gracias, Briseida. Entonces, cifras tensionales normales de 120 sobre 80. Yo creo que el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros como enfermeros es comprarnos nuestro baumanómetro. En las brigadas de salud que hacían para los créditos, se iban 4 o 5 personas al parquecito que está cerca ahí en la Gabriel Leiva y en Tierra Blanca, cerca de la escuela, ponían un modulito y tomó la presión arterial. Algunos hasta ponían un botecito y cooperación les ponían ahí a la persona. Entonces, si yo agarro un baumanómetro, tengo que checar que sirva, y de una vez les digo, si se compran uno, por lo menos utilícenlo una vez al mes, porque si no se tuestan, y pues es dinero tirado a la basura. Yo creo que en esta pandemia yo he utilizado 5 baumas que tenía aquí en mi casa y ninguno sirve, pero es importante nosotros saber que si nuestro paciente tiene cifras tensionales de 125 y de 85, ese paciente ya es hipertenso. Profe, Mande. perdón por interrumpirla, pero también a lo que hemos visto, como dijo usted que los mexicanos aquí se manejan cifras muy altas de presión, hay gente que la maneja arriba de 120 o así, y para esa persona es normal la presión esa, y no por eso tiene que tener la presión alta, sino que es normal para ella. Entonces allí, ¿qué pasaría? Esa persona es hipertensa, lo que pasa es que no le hemos convencido nosotros que tiene una enfermedad. Está como si yo voy y me peso y ahorita peso 95 kilos. Es que yo no estoy gordita, yo soy de huesos anchos, mangos, estoy obesa. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el peso adecuado para una persona de 1,70 m? 70 kilos. Peso 95 o peso 85, ya tengo obesidad, ya tengo sobrepeso. Entonces, en el caso de la hipertensión,
les estoy compartiendo la imagen que viene en el libro para clasificar la hipertensión. Ese libro es viejo, tiene 10 años. Aquí en México el concepto de prehipertensión no existe, es hipertensión ya, por el riesgo que tenemos nosotros de carga genética y la obesidad bien marcada, aunado a la diabetes, como bien lo mencionaba su compañero Amílcar, que son fenómenos que van a coadyuvar a que nuestro paciente tenga complicaciones a corto plazo. Entonces, si yo tengo unas cifras tensionales arriba del 120 o arriba del 80, tengo que fomentar los cambios al estilo de vida de mi paciente. Yo tengo que trabajar en eso en mi paciente y principalmente los pacientes peores somos los enfermeros y los médicos. Yo creo que yo son poquito los enfermeros y médicos que no son hipertensos, incluso tengo amigos cardiólogos que por eso estudiaron cardiología, porque son hipertensos y nunca lograron controlarse, incluso nunca se han controlado a pesar de una polifarmacia, porque lo primero que tenemos que hacer es modificaciones al estilo de vida. ¿Qué modificaciones? Pues muy sencillo, dejar la sal, hacer actividad física, dejar el alcohol, una terapia del estrés. Si ustedes se dan cuenta, yo soy hasta medio exagerada, se pudiera decir, y me enojo con mucha facilidad. Esa enojarse con mucha facilidad hace que nosotros el nivel de estrés se eleve. Entonces, ¿qué pasa si uno está emocionado? ¿Cómo está su corazón? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Frecuencia cardíaca, ojo, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal en el adulto? De 60 a 100 latidos por minuto. Así es. ¿Y qué pasa si yo tengo arriba de 100? ¿Cómo se le llama eso? Taquicardia. 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 Y la única taquicardia que nosotros queremos cuando estamos enamorados. Se acerca alguien que queremos, así es. Emociones de las buenas, ¿sí? Por berrinche o por coraje, no, porque esa mata. En cambio, yo no he escuchado ningún enamorado que se muera ni esa, dice David. Lo siento, David, sí, de esa sí queremos. Cuando pasa alguien así bonito y y que dices, ay, es el amor de mi vida. Y más si esa persona tiene todo lo que te gusta, que te trata bien, no estoy diciendo del carro, ¿no? Que te trata bien, de que está atento de todas tus emociones y se da cuenta que realmente está poniendo los chapetes rojos y aparte que tu corazón hasta en el cuello como que escuchamos el tuk, 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 tuk del corazón, ¿ok? Entonces, en esos casos, esa modificación al estilo de vida, los mexicanos estamos tronados, no queremos hacerla. Mande, Briseida. También otra parte de la hipertensión, maestra, es que a pesar, por ejemplo, que una persona no es diabética, no tiene obesidad, y aún así se da cuenta que es hipertenso o que en ese momento le sale la presión muy alta porque dicen que es como silenciosa y que es de las peores porque no tiene ningún síntoma de alarma o alerta para que él se dé cuenta que tiene hipertensión. Es correcto, cuando el paciente empieza a tener ya dolorcito de cabeza, zumbido de oídos, visión borrosa, es porque ya hay una afectación a nivel cerebral sobre todo. Mande, Beni. No, maestra, le decía también, por ejemplo, cuando nosotros empezamos que nos pidieron que compráramos el baumanómetro y todo esto, lo compramos, ¿no? Entonces, yo hace como una semana que estaba viendo unos videos y cómo se toma bien la presión y todo, y ahí el doctor explicó que tiene que ser con la campana y todo, y ya yo me fijé, dije, si yo el que compré no tiene ni campana. Entonces, yo digo que eso también tiene que ver mucho, dije, ahora voy a tener que buscar uno bien que sea bueno, pues porque era lo que estaba diciendo el doctor, que se tiene que, porque los ruidos de, ¿cómo se llama? De Coropo, que no se escuchan que no se escuchan si no ponen la campana. Los ruidos bajos. Así es. Los sonidos bajos. Y es algo que yo lo particular, perdón, pero voy a balconear a algunas maestras, estoy grabando, ¿no? Pero cuando les enseñan y dicen, yo tomo la presión con los dedos. Ah, carajo, pues ni la temperatura se toma con los dedos, perdón, pero no, los dedos no son para eso. Para eso ocupo el estetoscopio y el baumanómetro para hacer un buen puntaje de mi tensión arterial. Entonces, efectivamente, hay muchos equipos que nos van a vender, pero hay que buscar el ideal para nosotros y hay que aprender a escuchar. Yo tengo pacientes pediátricos que son hipertensos desde el nacimiento. Imaginémonos un niño de 2,5 kilos para tomar la tensión con un baumanómetro de adulto. Es imposible, no se puede. Ocupamos un baumanómetro que tenga ese manguito, ¿sí? Que abarque libremente la manita y que me permita yo solamente colocar 1 o 2 dedos para el momento de insuflar, que sea lo suficiente. Entonces yo tengo pacientes recién nacidos hipertensos. Ahorita con las tecnologías es una chulada porque nos están vendiendo absolutamente todo en línea. Entonces, hay equipos donde solamente cambio lo que viene siendo el manómetro y lo puedo colocar en cualquier manguito que yo tenga. Entonces, puedo pedir por internet
pídalo de Navidad, estamos en mayo, o sea, no hay ningún problema, pídalo de Navidad, pórtense bien y cómprense ese equipo ustedes para ustedes. Y si tienen la oportunidad de tomar cifras tensionales en los pacientes pediátricos y en los adultos mayores, háganlo. Empiecen a escuchar el ruido cardíaco cuando el paciente está pasando la sangre a través de ese manómetro y nosotros empezamos a escuchar el primer sonido de ese corazón cuando vence la resistencia periférica. Volviendo a los fármacos, después de esas modificaciones al estilo de vida, que repito, nadie lo quiere hacer, todo el mundo queremos una píldora mágica, nosotros podemos utilizar fármacos de una sola presentación o tenemos que combinar los fármacos. En este caso, si el paciente tiene algún compromiso, como viene siendo aquí, paciente con un compromiso, el paciente tiene diabetes, aparte de eso es obeso, tiene elevación de triglicéridos, colesterol, o tiene problemas de hipertiroidismo, o una mujer embarazada, hipertensa, o sea, poco a poco nos vamos complicando. Y nos van a tocar mujeres embarazadas, ya conocidas como diabéticas, ya conocidas como hipertiroideas, ya conocidas como crisis convulsivas, obesas, con triglicéridos, y luego se embarazan y fuman y toman. O sea, es una bomba de tiempo para una enfermedad que al final le vamos a decir nosotros preeclampsia. Yo sé que ustedes están llevando la ficha de la madre y el recién nacido con el maestro Robledo. Esto lo van a ver, ese tema de la hipertensión en el embarazo. Pero ojo, es muy diferente decir una mujer hipertensa que se embaraza, que ese fue mi caso, a una mujer que durante el embarazo sufre hipertensión. Esa mujer que durante el embarazo sufre hipertensión, el riesgo de muerte es muy alto y aparte de eso, que se quede hipertensa después de terminar su embarazo también. Entonces hay que cuidar bastante eso. Yo en lo particular en la escuela me encanta cuando veo a las gordias embarazadas para la materia fisio de la madre recién nacido, sobre todo para las maniobras de Leopold. Yo les digo, te doy puntos extra, ven y aquí para que te toquen la panza los chamacos y que sepan dónde se hace la presentación, si es cefálico, si es el pélvico, cómo está. Pero no nomás eso, es tomar signos vitales. Entonces, ¿cómo voy a medir temperatura? Pues con un termómetro. ¿Cómo voy a medir la hipertensión? En este caso, repito, a través del manómetro. Hay 3 factores responsables para la presión arterial. Hay algunos que no son modificables. La resistencia periférica es la fricción de las arterias. Yo esta solamente la voy a poder modificar en mi paciente que está comprometido y hace actividad física. Pero hay un factor que se llama edad que no voy a poder quitar. Ahorita lo decía su compañero Amílcar, los pacientes mexicanos, sobre todo adultos mayores, no tienen la forma de controlar la hipertensión, porque tenemos pacientes que tienen hipomovilidad, que nunca han hecho actividad física, entonces va a ser muy difícil que yo los comprometa a hacer actividad física. Yo creo que cuando ya la vemos venir en cuestión de que tuvimos un infarto previo, un evento vascular cerebral, que tenemos la dificultad de la mitad del cuerpo moverlo, ahí es cuando digo, es que voy a empezar a hacer actividad física. A mí me encantan las clases presenciales porque yo les cobro las sentadillas en vivo y a todo color. O sea, se me ponen todos cianóticos, o sea, azulitos, luego se me ponen todos pálidos, luego cuando hacen la quinta sentadilla no se pueden levantar y al día siguiente no van a clases porque andan todos molidos. O sea, ¿cómo es posible que un alumno de 20 años se muela por hacer 50 sentadillas? O sea, perdón, pero no. Entonces, ya cuando terminan el semestre para la foto de graduación, ya todos bien bonitos, bien fitness, y hasta me hacen 100 y sin parar, ¿no? Entonces, hay que trabajar con el paciente, de decirle que si yo lo puedo hacer como enfermero, que tengo una vida muy difícil, que trabajo 8 horas, que aparte de eso soy mamá de casa, hago etcétera, etcétera de cosas, puedo hacer actividad física, ustedes también. Entonces, la resistencia periférica va muy relacionado a la edad, pero no solamente a la edad, sino también al tabaquismo. Si yo tengo el hábito de fumar, pues entonces voy a tener la oportunidad de hacer que mis arterias se hagan todavía más viejitas. Otra cosa tiene que ver con el volumen sistólico. Si yo toda mi vida hice actividad física, pues mi corazón, como es un músculo, se empieza a hipertrofiar, empieza a crecer. Entonces, cuando estoy en reposo, mi corazón trabaja así, ligerito. Es como ustedes, si tienen la clave del examen, hasta les sobran 15 minutos de los 20. Pues tiene la respuesta, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando mi paciente tiene un volumen de sangre del corazón que va aumentado? Por ejemplo, tengo mayor agua circulando o mayor plasma, ese volumen al momento de que mi corazón tiene que bombearlo, tiende a estar aumentado. Vean este corazón, cómo está en la sístole, cómo está en la diástole. En el caso de la diástole está todo dilatado, captura la mayor cantidad de sangre y en la sístole se contrae
para bombear la sangre, ya sea hacia las arterias pulmonares o ya sea hacia la periferia. Entonces, eso me va a dar el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. Pregunta, ¿dónde se origina la actividad eléctrica del corazón? Se origina en la aurícula derecha, en el nodo sinusal o nodo sinoauricular. ¿Sale? Ahí tengo el primer ruido cardíaco. ¿Qué pasa cuando mi paciente tiene un infarto a ese nivel? Pues mi paciente no va a tener la oportunidad de tener el primer ruido cardíaco y es cuando después de haber tenido un infarto o cuando tiene una afectación en la aurícula derecha, el paciente necesita un marcapasos. Así como cuando está en la banda tocando tuc, 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 la tambora. Nosotros, el sinaloense, si alguno de nosotros nos ha tocado viajar fuera de Sinaloa y escuchamos el sinaloense, ya sea en Sonora, para no decir más lejos, voy a decir Nabolato, no, Nabolato es parte de Sinaloa, pero cuando escuchamos la tambora fuera de Sinaloa, nos emociona. Aquí, ay, el sinaloense, qué aburrido, queremos perro intenso, pero cuando estamos fuera de Sinaloa y escuchamos el sinaloense, uff, se nos sale todo lo patriótico por nuestro estado y hasta zapateamos y toda la cosa, bien enérgicos. El corazón también tiene ese ritmo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de emoción, nuestra frecuencia cardíaca, hablando del gasto cardíaco, nuestra frecuencia cardíaca también hace que nosotros tengamos ese ritmo cardíaco. Ahorita lo dijeron, de 60, ¿sí?, a 100 latidos por minuto, eso es lo normal. El rango sería de 60 a 80, pero no hay problema, lo vamos a manejar de 60 a 100, no pasa nada, ¿sí? Pero si está arriba de 100, mi paciente tiene taquicardia. ¿En qué pacientes puedo tener una frecuencia de 120, frecuencia cardíaca de 120 y es normal? ¿En los niños neonatos o niños? Así es, en los recién nacidos. En los recién nacidos una frecuencia cardíaca de 120 es una chulada. En un paciente pediátrico, en un niño de 1 mes, de 2 meses, de 5 meses, de 6 años, que tenga una frecuencia cardíaca de 120 ya es patológico. ¿Ok? Bueno, entonces son 3 factores responsables, el gasto cardíaco, el volumen sistólico y la resistencia periférica, para nosotros poder entender el tratamiento farmacológico en qué va a estar enfocado. Esta imagen, hablando de los factores determinantes, es cómo impacta el volumen sanguíneo, ya sea a nivel de una hormona que se llama aldosterona o la hormona antidiurética, hablando de la retención de líquidos o también la deshidratación. Porque si me aventé un maratón de 50 sentadillas en la escuela, me hipotencé. O sea, ¿por qué? Porque el volumen sanguíneo, en este caso, se vio alterado por todo lo que la sudoración que yo tuve y me deshidraté. La otra tiene que ver en el diámetro de las arterias y la resistencia periférica. Si yo tengo edema, el flujo sanguíneo se va a mantener en la parte distal sobre todo y eso va medido a través de lo que tiene que ver la viscosidad sanguínea, la actividad del sistema nervioso simpático y un sistema que se llama renina-angiotensina 2. Ojo, hay unos fármacos que van a actuar a nivel del volumen sanguíneo, hay otros que actúan a nivel de la resistencia periférica y los otros que van a actuar a nivel del gasto cardíaco. Entonces, les repito, es muy diferente un hipertenso con una frecuencia cardíaca de 60 a un hipertenso con una frecuencia cardíaca de 120. El de 120 nosotros sabemos que le bajamos la tensión, la frecuencia cardíaca y el paciente va a estar mejor. Pero uno de 60, ahí se nos complica un poquito la cosa. De referente al gasto cardíaco, tenemos la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que va muy relacionado a esa sístole y esa diástole. Hay fenómenos compensadores dentro de los órganos más importantes para regular la tensión arterial. Además del corazón, tenemos a los riñones, que regula el volumen de orina y el volumen sanguíneo. Si esto está en un equilibrio adecuado, nuestra presión va a estar normalizada. Hablando de la acción compensadora para la hipertensión, nuestro corazón primero empieza a crecer. No es porque está muy enamorado, sino se empieza a hipertrofiar para tener la capacidad de tener un mayor reservorio de sangre. Entonces, si yo tengo mucha agua circulante, tengo mucho plasma, tengo mucha sangre, entonces mi corazón empieza a hacerse más grande. Si eso no es suficiente, a nivel de las arteriolas empieza a haber una vasodilatación. El calibre de mis arterias empieza a estirar. Pero será lo mismo de resistencia un globo del número 15, ¿sí? Una bomba, que yo le eche poquito aire o le eche 1 litro de aire a que le eche 15 litros de aire. ¿Cuál se va a tronar más rápido? ¿El de 15 litros o el de 5 o el de litro de 5 litros? ¿Cuál creen ustedes?
Eso, el ejemplo que les estoy dando es para que vean nuestras arterias, cómo el endotelio, entre mayor cantidad de flujo esté pasando por ahí, mayor oportunidad tiene de romperse. Y si yo tengo una arteria que se rompe en el ojo, voy a tener un derrame conjuntival. Pero si se rompe una arteria a nivel del cerebro, voy a tener un derrame cerebral. Y las consecuencias son catastróficas. Si yo soy hombre y necesito tener una erección, para que mi pene se mantenga erecto, ¿qué necesito? Necesito sangre que pase a través de las venas de lo que viene siendo mi pene para poder tener una erección. Una de las complicaciones que tienen nuestros pacientes hipertensos cuando doy tratamiento farmacológico es que eso no se puede. Entonces, ojo por eso la importancia de saber un poquito de farmacología, porque una de las complicaciones, por ejemplo, si utilizo fármacos que van a regular la frecuencia cardíaca de mi corazón, se llaman beta bloqueadores, sus efectos secundarios es la dificultad para mantener una erección. Los pacientes van a tener insuficiencia para poder tener una erección. Y no es lo mismo un muchacho de 30 años que no pueda tener una erección a un señor de 90 años que no pueda tener una erección. ¿Ok? Hablando de la regulación, entonces, la hormona antidiurética, en este caso, actúa para tener nosotros, a nivel hospitalario sobre todo, administrárselo en la forma, en este caso, por la vasopresina. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener fármacos para utilizar en sistema de emergencias y otros a nivel domiciliado. El sistema renina-angiotensina es el más importante, es acción compensadora de los riñones, sobre todo cuando falla todo lo demás. El 90% de los casos, lo mencionaron ustedes, el paciente no sabe por qué tiene hipertensión. El otro 10% es si yo tengo falla a nivel de mi riñón, tengo insuficiencia renal, entonces tengo hipertensión a consecuencia de eso, principalmente por diabetes. Los pacientes con síndrome de Cushing, vamos a hablar de ellos al final del semestre cuando hablemos de corticosteroides, y los pacientes que tienen arteriosclerosis. ¿Qué tengo que cuidar de mi paciente hipertenso? Tengo que cuidar el corazón, tengo que cuidar el cerebro, los riñones y la retina. Ahorita les mencionaba, aunque es muy diferente un paciente que tenga un derrame conjuntival o un derrame cerebral, porque el paciente con un evento vascular cerebral puede quedar con parestesias y el paciente con alteraciones en la retina se puede quedar ciego. Entonces hay que cuidar bastante eso, que son los órganos diana en los pacientes con hipertensión. ¿A dónde va el paciente hipertenso después de que se hace el diagnóstico y falla todo? El paciente va a tener una patología que se llama insuficiencia cardíaca, y prácticamente cuando pasa eso es porque nosotros tuvimos muchísimo tiempo que dejamos sin tratar a nuestro paciente de manera efectiva, y va a ser consecuencia de los pacientes que van aunados a la hipertensión, que tienen diabetes insuficientes o enfermedad renal crónica. Esta imagen que está aquí nos habla de los factores hormonales y nerviosos. Ahorita les decía, si estoy enamorado y pasa alguien, hay una vasoconstricción periférica, la piel se pone heladita, los pelitos se ponen paraditos, el paciente se pone chapeteado. Eso es debido a diferentes vasoreceptores que a nivel arteriolar hacen fenómenos ya sea de vasoconstricción o vasodilatación. Si ahorita en este momento tocan a su puerta y se mete, no sé, la PGR o alguna policía invasora de casas, por supuesto que ustedes en este momento a nivel arteriolar lo que van a tener es una vasoconstricción, y el flujo sanguíneo se va a concentrar en dos órganos muy importantes, en los músculos de sus piernas para correr y en su corazón para que bombee la sangre de manera efectiva para que ustedes puedan huir de esa situación. Hay fenómenos que tienen que ver en este caso con el hipotálamo, que secreta la hormona antidiurética que va a impactar a nivel del riñón para que tengamos un volumen de líquidos diferentes. Pregunto, ¿quién de ustedes cuando está muy emocionado les dan ganas de ir al baño a hacer del 2, del 1 o del 2? A nadie. Cuando uno tiene miedo y quiere correr, jamás le dan ganas de ir al baño. ¿Por qué? Porque ese sistema se inhibe, los cambios de volúmenes de líquidos se inhiben. Por ejemplo, si vamos a algún lugar donde sabemos que no hay baño, vamos a un concierto de rock o vamos a un concierto, no sé, de la Jenny Rivera que se murió, yo creo que jamás de nosotros vamos a ir, a pesar de que nos echemos 4 o 5 bebidas embriagantes, llámese caguamón, de ir al baño. O sea, estamos tan concentrados en lo que queremos ver que nuestro riñón se aguanta. Ahora sí, ya que terminamos de todo eso, ahora sí vamos y hasta por 5 minutos estamos en el baño a gusto, excretando el acúmulo de esa orina que se produjo. Entonces, esos sistemas, llámese adrenalina, llámese hormona antidiurética, mande Mariana.
Profe, ¿por qué cuando estás asustado o nervioso si te dan ganas? Es lo contrario, pues. Depende de qué susto tengas, porque por ejemplo, si tú sabes que ahorita que les decía que toca un comando armado para entrar a tu casa, no te dan esas ganas de así. O lo otro que sería la inhibición completa de este sistema, que por ejemplo los niños, a los pacientes pediátricos es algo común cuando tienen miedo o están muy estresados que sí se hacen del baño por el control el control de lo que viene siendo los esfínteres. Pero los adultos sería muy, muy raro que nosotros encontremos esto. ¿Ok? Pero los pacientes pediátricos sí, porque todavía no controlan lo que viene siendo a nivel vasomotor, a lo que tiene que ver la comunicación del riñón con el exterior. Pero tendría que checarlo para no echarte mentiras. Enfocándonos entonces en el tratamiento no farmacológico, la ingesta de alcohol, el consumo de la sal, las grasas saturadas y el control del estrés marca la pauta para nosotros poder tener ese cambio en el estilo de vida. Por supuesto que el peso ideal, lo que viene siendo el consumo de frutas frescas y la actividad física es lo que nosotros debemos de ponderar y se hace con el ejemplo. ¿Alguien levantó la manita? Manda, Nubia. Entonces, ¿se puede controlar la hipertensión sin medicación? Claro que sí. Hay unos pacientes que dicen, hablando de enfermeros, ahorita que están poniendo mucho sus clínicas para el manejo de salud, fui con ese enfermero y es tan bueno que me curó de la hipertensión. No lo curó, lo controló. Mientras que el paciente modifique su estilo de vida y maneje cifras tensionales, es probable que sus tratamientos farmacológicos no lo necesite. Entonces, a mí me encanta. Benny, yo conocí al doctor Huicho, desafortunadamente falleció. Era un médico de la Clínica 36 que él practicaba mucho lo que era yoga. Entonces fui compañero mío de la maestría y nos encantaba porque nos daba ciertas terapias así para cuando el coordinador de las maestrías nos hacía enojar, nos ponía 15 trabajos para el día siguiente, de viernes para el sábado, decía, tranquilos, vamos a hacer una terapia de relajación, vamos a empezar a aprender a respirar, porque nosotros no respiramos. Híjole, ahorita Culiacán es la locura salir. Si a alguno de ustedes les ha tocado salir a la calle, el tráfico está horrible, la gente anda bien violenta, bien agresiva. El clima nos está afectando. Entonces, eso para un paciente hipertenso es como la olla de presión de la estufa, o sea, aumenta todo lo que viene siendo ese nivel de estrés. Y si el paciente lo controla, es un factor positivo para que regule su tensión arterial. Si a eso le ponemos que tiene su peso normal, es otro factor. Si a eso le ponemos que el paciente tiene una dieta adecuada, es otro factor. Entonces vamos sumando todos los factores positivos para que nuestro paciente se controle y no necesite tratamiento farmacológico. ¿Se puede curar la hipertensión? No, se va a controlar. Esa imagen que está aquí, yo creo que es la pregunta del examen de este módulo, sobre todo porque aquí puedo observar qué medicamento les voy a dar a mi paciente cuando estamos hablando para el manejo de hipertensión. Si tengo una mujer embarazada, con esta imagen, díganme ustedes cuál le voy a dar, qué medicamento le voy a dar a la mujer embarazada que no afecte al feto. Si le doy algo para disminuir la diuresis y el volumen de líquido, me afecta el líquido amniótico. Si le doy un medicamento que tiene que ver a nivel del endotelio de la arteria, que me ocasiona una vasodilatación, las arterias que van a través de la placenta al feto también se van a afectar. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para una mujer embarazada? Serían fármacos que van a disminuir los impulsos simpáticos desde del sistema nervioso central, causando vasodilatación. Los agonistas alfa, aquí encuentro el tratamiento para la mujer embarazada que se llama metildopa. Eso es al inicio del embarazo. Al final del embarazo, si tengo una mujer preeclámptica, puedo combinar esos agonistas alfa con fármacos que tengan que ver con disminuir la diuresis, con algunos bloqueantes de los receptores de angiotensina o incluso vasodilatadores o bloqueantes de los canales de calcio. Para la mujer embarazada, al final del embarazo, lo único que quiero es que no se muera ella ni se muera el binomio. Entonces, como el bebé lo único que está haciendo es crecer, pues en este caso puedo combinar más de algún fármaco, en este caso que se consideran agentes hipertensivos de primera línea. Entonces, ahorita vamos a empezar con lo que viene siendo los diuréticos, los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que estos lo que hacen es evitar
que se forme la angiotensina, causando en este caso a nivel del endotelio de la arteria una vasodilatación. Al actuar de esa manera, bloquea la secreción de aldosterona y hacen que el riñón tenga menor cantidad de líquido. Entonces, son 3 factores o 3 condiciones que van a hacer para reducir la tensión arterial: la vasodilatación, el bloqueo de la secreción de aldosterona y disminuyen el volumen de líquido que va a tener que filtrar en este caso el riñón. Cuando utilizo un diurético, aquí en el caso de los diuréticos lo que van a hacer es aumentar el flujo de la orina, disminuyendo el volumen de líquido, y pueden deberse de 4 maneras. O tengo 4 tipos de diuréticos. Unos que van a actuar a nivel del asa de Henle, otros que van a actuar a nivel de lo que viene siendo, en este caso, la producción de la orina, ¿sí? Y otros a nivel cerebral que van a tener también un impacto a nivel del riñón. Por ejemplo, si yo tengo lo que viene siendo hipertensión intracraniana o tengo glaucoma, voy a utilizar un fármaco diurético que va a actuar a ese nivel, no va a actuar a nivel del riñón. Pero unos van a actuar a nivel del glomérulo, otros de la asa de Henle, de lo que viene siendo el túbulo contorneado distal y proximal. Entonces, para eso voy a hablar de diferentes tipos de diuréticos. Ojo, cuando yo elimino orina, pueden pasar 2 situaciones: que sea orina más aparte electrolitos, o produzca orina y elimine agua, y los electrolitos de manera selectiva, específicamente el potasio, no se eliminen. Y esos diuréticos que no eliminan potasio se llaman diuréticos ahorradores de potasio. Ahí es el grupo de la furosemida. Dentro de los canales de calcio, estos van a actuar a nivel del músculo, de lo que viene siendo el músculo liso de la arteria, y ocasionan una vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mayor calibre en estas arterias? Pues mi corazón va a tener un poquito más de espacio. ¿Qué pasa cuando yo tengo un bloqueo? Por ejemplo, el Obregón, todas las demás son calles colaterales que van a tratar de mejorar el flujo de la circulación de Culiacán. Sin embargo, cuando yo tengo el Obregón ahorita en un solo sentido, pues el flujo en este caso de norte a sur, pues es mucho más rápido. Otro de los factores que tienen que ver, que lo he mencionado en muchas ocasiones en este día, es el uso de los bloqueantes beta o los beta bloqueadores. Esto es lo que hacen, vean, en este caso tiene un signo de menos, hacen que nuestro corazoncito, su frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco sea menor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cefalea tensional, ¿qué significa eso? Que me duela la cabeza porque se me suba la presión a consecuencia de que mi corazón late muy rápido. O sea, me hicieron un examen y salí con dolor de cabeza. Eso es una cefalea tensional. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar analgésicos para quitar el dolor y voy a disminuir mi frecuencia cardíaca a través de beta bloqueadores. Entonces, la combinación normalmente es propanolol con paracetamol o metoprolol con paracetamol para ayudar a nuestro paciente con cefalea tensional. De las siguientes clases de medicamentos antihipertensivos, los de primera línea entonces son los diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los beta bloqueadores, antagonistas betas y los bloqueantes de los canales de calcio. Les decía, hablando de los diuréticos, yo tengo los diuréticos que van a evitar. Mande, Beni. No te escuchamos, tienes mudo el micrófono. Ya, le digo que lo que pasa que, por ejemplo, yo soy hipertensa, entonces, pues yo me tomo un losartán, me dan una hidroclorotiazida y me dio metoprolol. Ahorita que estaba hablando del metoprolol, le digo que, bueno, a mí me lo dio el internista, pero ya tengo como un mes más o menos que no me lo tomo, porque me lo tomo y siento como que me va así, me da para abajo, como que me va, pues, entonces me dijeron, tómate la oxigenación, pero presté el oxímetro y no me la he tomado. Entonces, ahorita que estaba escuchando eso, digo, a lo mejor, ¿no será que por la hidroclorotiazida, como es diurético y no sé? ¿A qué hora se toma la hidroclorotiazida? Pues me la tomo temprano junto con los 3, me tomo junto los losartán, hidroclorotiazida y el medio metoprolol temprano, como a las 8:30, 9 de la mañana, más o menos. Ok, híjole, chécate tu frecuencia cardíaca y si traes una frecuencia cardíaca arriba de 80, tómate metoprolol como te dijo el internista, pero tómatelo a otra hora, tómatelo al mediodía.
para que no te lo sumes juntos. Para que te ayude a proteger a nivel de tu corazón el gasto cardíaco. Para eso es el metoprolol. Ok, Y gracias, maestra. la hidroclorotiazida sí tiene que ser en la mañana. Es así, es a fuercitas y es mágica. O sea, si tú te pesas cuando te levantas, toma la hidroclorotiazida y en automático, o sea, vas al baño y miccionas hasta 1 litro de agua en 24 horas, pero sobre todo en la mañana, y los pacientes eso lo ven mucho en milímetros de mercurio. Te reduce la tensión arterial hasta 10 milímetros de mercurio. Entonces, es bueno el mezclar. Ahorita vamos a hablar de hidroclorotiazida y es el compa de todos. Ese se lleva bien con todos. Ok. Entonces, gracias, maestra. en el caso de los diuréticos, tenemos 4 tipos y lo que hay que cuidar bastante no solamente es la eliminación de agua, sino también los electrolitos. En este caso, la hidroclorotiazida ocasiona lo que viene siendo la hipopotasemia. Ahorita les decía, hablando del que dije furosemida, no, la furosemida no es ahorrador de potasio, el ahorrador de potasio, perdón, es espironolactona, y la furosemida se va a utilizar principalmente para tratar la hipertensión a nivel hospitalario o casos graves de hipertensión. Ese es un diurético, es el diurético más potente, sin embargo, puede ocasionarnos en los pacientes lo que viene siendo hipotensión ortostática. ¿Por qué les mencionaba la importancia ahorita que su compañera decía que toma diuréticos? ¿Por qué lo haga en la mañana? Hay un fenómeno que se llama nicturia. ¿Qué es la nicturia? ¿Alguien sabe? Orina frecuente en la noche, maestra. Así es. Pregunta, aprovechando de a David. David, ¿cuántas veces te levantas en la noche a miccionar? Ninguna. ¿Alguien se levanta más de una vez en la noche a orinar? Nadie. Perfecto. Lo correcto es que nadie se levante en la noche a miccionar. Si yo me levanto más de 5 veces, eso es nicturia. Y si yo me estoy levantando 1 o 2 veces, ojo, porque estamos hablando de que nuestro riñón está teniendo mecanismos compensadores y no debería de ser así. Entonces, nuestra programación, la noche se hizo para dormir, no para levantarnos a hacer pipí. Entonces, si yo tengo nicturia, eso es patológico. 1, 2, 3 veces que yo me levante es patológico ya. Me está hablando de, así como foquito rojo, de que mi riñón está empezando a fallar. ¿Sale? Entonces, si nuestro paciente tiene que usa los diuréticos por la noche, tiene mayor facilidad de que se tenga que levantar en la noche. ¿Y cómo nos levantamos? Todos zombies, todos mareados, inestables para cambiar de la postura y el riesgo de caídas es mucho más alto. Entonces, dentro de la terapia para utilizar diuréticos, hay que ver en nuestros pacientes si presentan algún grado de hipotensión ortostática. ¿Qué es hipotensión ortostática? Es que se nos baje la presión simplemente por cambiar de posición. Si yo estoy sentada y me levanto y me mareo, eso se llama hipotensión ortostática. Si estoy acostada y me levanto y me mareo, es hipotensión ortostática. De manera fisiológica, ¿en qué pacientes es normal que tengan hipotensión ortostática? Los pacientes que han mantenido mucho tiempo en decúbito dorsal. Por ejemplo, me operaron de la vesícula o acabo de salir de un parto hace 24, 48 horas y de repente me levanto, es normal que yo me maree y que tenga hipotensión ortostática. En 15 minutos eso se debe de quitar y el paciente debe hacer su deambulación de manera adecuada. Ok. Ahorita decíamos, hidroclorotiazida se lleva bien con todos. Hidroclorotiazida se lleva bien con los fármacos beta bloqueadores como es propanolol, metoprolol, timolol, misoprostol. Entonces, puedo mezclar hidroclorotiazida con estos. Puedo mezclar hidroclorotiazida incluso con otro diurético como la espironolactona para potenciar el efecto de la espironolactona. Hidroclorotiazida, lo decía su compañera, con losartán. Hidroclorotiazida con enalapril, con lisinopril, con hidralacina, con reserpina, que son fármacos, todos estos son fármacos utilizados para la hipertensión arterial. Entonces, hidroclorotiazida, ¿qué hay que cuidar de ella? Los electrolitos. O sea, no porque esté tomando un diurético que me elimine sal, voy a echarle sal a la comida. O sea, la restricción de sal es un punto muy importante para nuestro paciente. Y, por ejemplo, si yo reviso la etiqueta de todo lo que consuma en este momento, trae, si tiene exceso de sal, lo trae. O sea, ya no hay pretexto de que mi paciente no entienda que la cápsula tiene exceso de sal.
que los conservadores para adicionarle a la comida como el consomé tiene exceso de sal, el puré tiene exceso de sal, la salchicha tiene exceso de sal, el jamón, el chorizo, la machaca, todo tiene exceso de sal. Entonces, ¿qué significa? Que si yo voy a comer o hacer un alimento que tenga ese tipo de alimentos, pues no le debo de adicionar más sal. Yo en lo particular aquí en mi casa, como soy hipertensa, lo repito, yo compro quizá 1 kilo de sal para guisar o cocinar los frijoles y ese kilo de sal me puede durar 1 año, 2 años o quizá un poquito más. O sea, yo no consumo con sal. Mi familia ya se acostumbró, les regalé un frasquito de esa sal que viene de sal de mesa que se hace truc, truc, como que truena, para que le eche sal a su comida. Tenemos casi el año con ese frasquito y no le han bajado absolutamente nada porque se pone duro y batalla bastante para que salga 1, 2, 3 granitos de sal. Sin embargo, lo ideal es que no consumamos ningún tipo de sal. Ojo, por decreto presidencial pasaron 2 cosas. Sale una norma que está prohibido en los restaurantes que nosotros tengamos sal de mesa, porque México es una población de hipertensos. Pero también resulta que hay una norma que salió hace muchísimos años que la sal venga adicionada con yodo. Eso para prevenir en la población de México los problemas de tiroides. En México México era un país de buchones. O sea, el paciente tenía hipotiroidismo. Entonces, para eso la sal ya viene yodatada. ¿Qué significa? Que si me prohibieron la sal, pues por favor, coscorrón, los enfermeros que hacen difusión. No es cambiar la sal de mesa, la sal yodatada, la sal de sodio, por adicionales de potasio, porque hay sal de potasio. La sal light que dice la gente, no, es sin sal, nadita, ni de potasio ni de sodio, de ninguna. ¿Ok? Yo a veces soy muy grosera cuando me dicen, es que nada me sabe. A ver, clámate el brazo más en Sinaloa ahorita con el sudor. Pruébate, está saladita, o sea, no ocupas más sal porque tu cuerpo está eliminando a través del sudor el exceso de sal que tenemos. Entonces, es como cuando tomamos vitaminas. Si yo tomo vitaminas, mi cuerpo, mi orina y mi sudor huele a vitaminas. Entonces, la sal no tiene olor, pero pues si mi sudor está salado, no ocupo más sal, ya la tengo. Entonces, hay que educar a nuestro paciente que no voy a utilizar ni sal light ni sustituto de la sal. Es sin sal, ¿ok? Está como si tengo marido y de repente voy a cambiar de marido. No, o sea, es sin, ¿sale? Yo me estoy escuchando por aquí, te va a venir a calarme las orejas. ¿Qué estás diciendo? Ok, entonces, en el libro viene esta tabla donde habla de los diuréticos. Vean, por favor, aquí habla de los diferentes fármacos, los ahorradores de potasio, como está la espironolactona, los diuréticos tiacídicos, aquí está la hidroclorotiazida, los diuréticos de asa, aquí está furosemida. Aquí me está diciendo en qué parte de nuestro riñón está actuando este diurético. Aquí está la dosificación y aquí están los efectos adversos. Pregunta, ¿alguien sabe lo que es ginecomastia? Ginecomastia es el aumento de crecimiento mamario en los hombres. Y en este caso, espironolactona o los fármacos ahorradores de potasio, los diuréticos ahorradores de potasio, generan eso. ¿Ok? No es que se vayan a poner así bonitos como el Capitán América, ni Iron Man, ni todos ellos. No, no. Esto es patológico y el crecimiento mamario en algunos hombres les genera cierta dificultad y no es normal. ¿Ok? Es el acúmulo de grasa en las mamas en los hombres. Hablamos en todos los casos de hipopotasemia. Vean aquí, aunque es ahorradora de potasio, aquí vamos a tener nosotros ligera hipopotasemia, la presencia de cefalea, depresión de electrolitos, ¿sí? Náuseas, mareos, hipotensión ortostática, cansancio, la presencia de acúfenos, en el caso de los diuréticos de asa. ¿Qué es discrasia sanguíneas? Es cuando nosotros tenemos alteraciones, llámese los eritrocitos o los leucocitos, cuando utilizamos este tipo de diuréticos. Viene aquí una lista de fármacos prototipo. ¿Por qué les pongo esto? Porque resulta que a veces nosotros damos la indicación, por ejemplo, ahorita hablando de hidroclorotiazida, hay ciertas sustancias químicas o sustancias naturales que nosotros recomendamos como suplementos alimenticios. Pregunto, ¿alguien ha utilizado el ginkgo biloba? ¿O ha escuchado hablar del ginkgo biloba? He escuchado hablar de él, profe, pero no sé para qué sirve en sí. Ok, el ginkgo biloba sirve para que nosotros aumentemos la inteligencia. O sea, yo estoy estudiando farma y no se me pega nada.
tómate esas tabletitas que contienen ginkgo biloba. Es un oxigenador cerebral. Pero ojo, en esta tabla donde habla de fármaco prototipo, cuando habla de alimentos, herbostería, me está diciendo que el ginkgo biloba, cuando utilizo junto con los diuréticos tiacídicos, me puede aumentar la presión arterial. Y no solamente con hidroclorotiazida. Vamos a ver que el ginkgo biloba tiene mucha relación con otros fármacos antihipertensivos. Pregunto a Paloma, que va anotándose ahí, ¿qué significa un fármaco categoría B en el embarazo? Paloma, la una. ¿Alguien sabe de casualidad qué significa? Sí, Paloma, perdón. ¿Qué significa un fármaco categoría B? No sé. ¿Alguien se le ocurre? Porque yo puedo clasificar los fármacos en fármacos categoría A en el embarazo, B en el embarazo, C, D, incluso hasta la X. ¿Qué se les ocurre que significa eso? Es el riesgo de que este fármaco me va a dar interacciones en el feto. Un fármaco categoría X en el embarazo está prohibidísimo. El categoría B, ¿qué significa? Riesgo-beneficio. Si tengo una mujer embarazada que es hipertensa y necesito un diurético, riesgo-beneficio. ¿Cuánto tiene la presión arterial y cuánto es lo que quiero lograr? Si tiene 190 sobre 160 y me va a bajar 10 milímetros de mercurio, pues yo se lo dejo ir. Mucho mejor utilizar hidroclorotiazida que utilizar furosemide. Aquí no solamente voy a disminuir la tensión arterial en la mujer embarazada, voy a disminuir también el líquido amniótico del feto. Entonces, ¿qué pasa si tengo polidramnios y tengo una mujer embarazada? Pues es ganar, ganar. Entonces, por eso la importancia de conocer esas características principales. ¿En qué pacientes está contraindicado el uso de diuréticos? Si mi paciente es alérgico al trimestoprim o a las sulfas, está contraindicado en este caso el uso de hidroclorotiazida o los diuréticos tiacídicos. ¿Ok? Entonces, sulfas y lo que es hidroclorotiazida. El paciente es alérgico a las sulfas, no se puede dar hidroclorotiazida. ¿En qué otros pacientes está contraindicados? Porque dijimos, en la mujer embarazada se puede utilizar riesgo-beneficio. Pero ¿en qué otros pacientes está contraindicados? ¿Qué significa anuria? Que no orina, maestra. Sin orina, el paciente no produce orina. Entonces, si yo no produzco orina, no puedo dar un fármaco para que el paciente orine. Entonces, en este caso, mi paciente con anuria está contraindicado el uso de los diuréticos. ¿Sale? La semivida es hasta de 5 a 6 horas, puede llegar hasta 14 horas, y la duración del efecto máximo es los primeros 120 minutos. ¿Qué significa? Si me tomé la hidroclorotiazida a las 8 de la mañana, para las 10 de la mañana ya mencioné el efecto del medicamento. Entonces, no lo debo tomar por las noches. Educar al paciente. ¿Alguien ha utilizado o sabe de algún paciente que utiliza litio? ¿O para qué se utiliza el litio? El litio se utiliza para los pacientes que tienen lo que viene siendo crisis convulsivas y crisis, híjole, se me fue el avión. ¿Cómo se llama el paciente que es esquizofrenia? Sí, en esos pacientes voy a utilizar la terapia con litio, el paciente con esquizofrenia. Entonces, si mi paciente está utilizando un diurético, debo de saber que los diuréticos eliminan con mayor facilidad los electrolitos y específicamente el litio. Entonces, hay que tener un buen control con mi paciente. Si mi paciente toma diuréticos tiacídicos, entonces puede tener lo que viene siendo calambres por la eliminación del sodio y del potasio. Entonces, para evitar que mi paciente tenga calambres, las cosas naturales como es el plátano, el jugo de naranja, vamos a darle al paciente para que de manera natural suban los electrolitos. No utilizar sucedáneos de la sal, nada de que sal light que contiene potasio, ni bebidas como el Gatorade y el Powerade, nada de eso. Las concentraciones de electrolitos hay que hacerlas. Si mi paciente es diabético, hay que checar lo que viene siendo la glucosa y tomar la presión arterial. Por eso le decía a Beni ahorita, ¿cuánto es su frecuencia cardíaca? Si el impacto que tiene metoprolol tiene que ver con frecuencia cardíaca. Hay que tomar la tensión arterial. Y si mi paciente tiene signos de hepatotoxicidad, como viene siendo dolor abdominal, vómitos, sangrados, náuseas e ictericia, hay que estarlo checando. Pregunta, ¿qué es ictericia? Color amarillo en la piel, maestra. Así es, y eso se debe a que mi hígado empieza a fallar y la eliminación de los productos de desecho no se hacen de manera adecuada.
Gracias, Nereida. Entonces, son esos datos, nosotros debemos de mencionárselos al paciente, y en el libro de farmacología de un enfoque fisiopatológico vienen estos PAES. Hablando del proceso de atención de enfermería en un paciente con uso de diurético, tenemos que ver terminando de orina, si tiene edemas, su función pulmonar, si tiene la presencia de estertores. Aunado de eso, como es un paciente hipertenso, pues la toma de una radiografía simple de tórax y un electrocardiograma. ¿Qué es lo que busco con este paciente? Que mejore la presión arterial. Ojo, si mi paciente está muy cansado, así como los que están bostezando ahorita en farma, pues hay que checar si es a deficiencia del agua y los electrolitos. De igual manera, lo relacionado con el paciente, hablando de lo que sería, en este caso, esa producción de orina y las alteraciones, hablando de desequilibrio hidroelectrolítico que pudieran presentar. ¿Alguna vez se han pensado ustedes por qué hay personas más morenitas que otras? ¿O por qué unos, así como el meme, donde las partes que se exponen al sol se queman más rápido que las otras? En el caso de los diuréticos o los fármacos como los sartán y el telmisartán, hacen que el paciente tenga mayor reacción a la exposición de la luz solar. Entonces hay que cuidarnos mucho, Benny, con eso, porque en lo particular, hay personas que dicen, es que yo antes no me quemaba tanto como me quemo ahora. Es que normalmente la creencia de aquí de los mexicanos es que antes el filtro del sol, hablando de la capa que lo recubre y todo eso, los rayos del sol no eran tan dañinos. No, lo que pasa es que consumimos fármacos que hacen que nuestra piel reaccione a la exposición a luz solar mucho más agresiva. Y uno de ellos es la hidroclorotiazida, ¿sí? Y también lo que es el telmisartán. Entonces hay que cuidar bastante la exposición al sol y eso se llama fotosensibilidad. Ok. Eso es referente de manera muy general a los diuréticos. Vamos a continuar ahorita con los bloqueantes de los canales de calcio. Si tienen alguna pregunta, aprovechenla ahorita. Voy a dejar de grabar para que quede ese segmento y luego vamos a grabar otro con los bloqueantes de los canales de calcio.